Vamos a la carta a los Filipenses, el capítulo 3. Los versículos del 8 al 11. Filipenses, capítulo 3, los versículos del 8 al 11. Vamos a leerlos después que oremos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo en el que hemos estado adorándote, glorificando tu santo nombre y recordando el sacrificio de Cristo mediante los símbolos. Padre, gracias te damos por ello y te pedimos ahora que nos hables, que me uses como tu instrumento, que nos muestres tu palabra y que nos ayudes a caminar en ella en obediencia a ti. Padre, en tus manos estamos confiados de que tú estás en control y que tú todo lo que haces lo haces bueno, y nosotros tenemos necesidades profundas de escuchar tu voz. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 11. Dice la palabra de Dios: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El Señor añada bendición por medio de su palabra a nuestras vidas en esta mañana. El fin del hombre, al menos de este lado de la eternidad, está tentado en buscar, estimar lo logrado como su mayor tesoro, olvidando la gloria de Dios. Fácilmente nosotros nos convertimos en excavadores personales de cisternas rotas. Ahí fundamos nuestra propia empresa de excavaciones de cisternas. Imaginemos la hoja de información de la empresa: Cisternas Impecables SRL, expertos en excavar cisternas con los últimos conocimientos humanistas. Ciertas restricciones aplican, lo dice aquí debajo. Nuestras cisternas son elegantes, modernas e innovadoras, útiles para fotos y para mostrar a los demás. Una nota negrita al fondo de la hoja: no garantizamos que sea útil para almacenar agua. Esa es la respuesta de un corazón sediento, buscando saciar su sed con los mecanismos propios que brinda una falsa saciedad, excavando cisternas rotas. Un corazón sediento que busca saciar su sed con cualquier cosa que encuentre enfrente, sin poder distinguir si lo que está al frente es agua fresca que le hidrata o es un veneno mortal que le mata lentamente. Podemos estar expuestos a engaños e ideas aparentemente nuevas, que suenan bien, pero en el fondo es agua salada para nuestra sed. Colosenses, el capítulo 2, los versículos del 8 al 10 mencionan: mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según su cultura, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros están completos en él. En Cristo ustedes están completos,
que es Cristo, la cabeza de todo principado y potestad. El corazón sediento necesita ir a la cruz y saciar su sed con agua viva. No hay otro modo de saciarse, solo por medio de Cristo Jesús. Juan 6:35 nos recuerda las palabras de Jesús al decir: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es nuestro pan, Cristo es nuestra plenitud. En Cristo es que nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo es por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia de Dios, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En Cristo es por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación entre Dios y los hombres. Cristo es quien, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al estar despiertos nosotros y con los ojos bien abiertos ante estas verdades, podemos ver la gracia de Dios ante el incomparable valor de conocer a Cristo. Esto nos lleva a nosotros, en primer lugar, considerando este pasaje, a considerar todo como pérdida para ganar a Cristo Jesús. En Lucas 16:13, un conocido pasaje, encontramos unas palabras de Jesús enfocadas en la idolatría y las riquezas. Jesús dice: ningún siervo puede servir a dos señores. Ningún trabajador puede tener dos jefes, porque o aborrece al uno y ama al otro, o va a estimar a uno y va a menospreciar al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas, dice Jesús en Lucas 16:13. Aunque el pasaje tiene un matiz de contraste entre las riquezas, idolatría y la adoración a Dios, podemos ver claramente un principio en este pasaje. Nosotros no podemos ser leales a dos jefes al mismo tiempo. Este en principio señala claramente un mandato de Dios en Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En Mateo, Jesús dice, Mateo 22, 37 y 38, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Es decir, Dios no desea un amor a medias. Dios no desea una entrega a medias. No existe la media lealtad. No existe el esposo que es medio fiel, ni el estudiante que en una materia pasó pero que se quemó, ni el amigo que es medio leal. El mandato a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente no da opción a una entrega parcial. Me entrego por una parte y la otra parte la reservo. Pablo mencionaba que él estimaba todas las cosas como pérdida y lo había perdido todo, considerándolo por basura, por amor a Cristo, para ganar a Cristo, por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La lealtad de Pablo no era parcial, no era una lealtad a medias. Todas las ganancias humanas mencionadas en el capítulo 3, los versículos 5 al 6, lo podemos leer ahora. Pablo decía anteriormente: yo soy circuncidado al octavo día, del linaje de Israel. Filipenses 3, 5 y 6.
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todas estas cosas, Pablo decía, tú las puedes tomar y las puedes sumar y las puedes multiplicar por el número que tú quieras. Y todas ellas son una pérdida ante la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento de Cristo, que con la palabra de excelencia que aquí se muestra en el versículo 8, muestra algo con un valor que no se puede comparar a otro. Es superior a cualquier otra cosa. No hay una manera en que se pueda comparar. Al mencionar conocimiento de Cristo y esa excelencia del conocimiento de Cristo, es que no hay comparación, pero tampoco es un conocimiento intelectual, sino que representa una relación con Dios mismo, una participación directa con el Señor. El Señor, denotado aquí mismo como parte de esa relación. Me explico. Menciona por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ese conocimiento que no es intelectual, sino una experiencia, una relación con Dios, con Cristo Jesús. Y muestra que es mi Señor. Es a quien Pablo rinde adoración con su vida. Esta relación hacía que Pablo tuviera un panorama sin distorsión de todo lo que se consideraba como pérdida y como basura. No era una basura que cualquiera recoge en cualquier lugar sin problemas, como por ejemplo la fundita de la menta Hall. Esa nosotros la vemos y la podemos recoger porque es algo que las personas utilizan para llevárselo a la boca. Entonces uno ve la fundita y uno la puede recoger. No es a esa basura que Pablo se refiere aquí. Él se refiere y apuntaba a basuras que estaban llenas de suciedad. Basuras, y otras traducciones utilizan la palabra de estiércol, o basura que se encuentra en las calles, pero son tan desagradables que nadie quiere ni tocarlas, ni quiere olerlas, y quiere evitar hasta verlas. Todas las cosas, Pablo las estimaba en esa categoría. Basura que no quería ni verla, ni olerla, ni tocarla. Mis hermanos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No es condicional. Mis hermanos, no desperdicies tu tiempo. No desperdicies tu vida. Mirad pues con diligencia cómo andas, no como un necio, sino como un sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, 15 al 17, del 15 al 17. Mi hermano, no desperdicies tu tiempo. Prioriza qué es lo que se debe considerar como basura por amor a Cristo Jesús. Mi hermano, ¿estás siendo tú leal a medias ante el Señor? ¿Te cuesta entregar eso que tú valoras? Recuerda que Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No es la intención de Dios, no es el diseño de Dios que seas leal a medias. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Nosotros no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Señor. En medio de nuestra debilidad, solo no estamos. En tu debilidad, con eso que Dios y tú saben que luchas, puede que te sientas infructífero, que no des frutos. Te sientes cansado quizás, te sientes seco quizás, sin fuerza, sin esperanza. ¿Qué haces cuando te sientes así? ¿Qué ves como una salida cuando te sientes así? Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos.
el que permanece en mí y yo en él, este no es infructífero, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada ustedes pueden hacer. Dice el Señor en Juan 15:5. El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús por gracia de Dios nos hace llevar frutos. Es por su gracia, mis hermanos, porque es imposible llevar frutos por nuestro esfuerzo. Puedes intentar con todos los métodos lograr ganar a Cristo por medio del cumplimiento de normas, por cumplir todas las normas morales, pero es insuficiente para llevar frutos y conocer a Cristo Jesús. En ese primer lugar vimos que el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús implica en nosotros considerar todo como pérdida por ganar a Cristo Jesús. En segundo lugar, el incomparable valor de conocer a Cristo implica confiar en la justicia como base de nuestra aceptación ante Él. Confiar en su justicia como esa base de aceptación ante Él. En el afán nuestro de ganar el agrado de Dios por nuestras acciones, nos podemos encontrar haciendo esfuerzos constantes de entregar todo a Dios bajo nuestros criterios. Y eso es peligroso. Podemos clasificar las cosas, podemos evaluar lo que podemos entregar a Dios, pero dejando esta reserva. Yo puedo entregar esto a Dios, pero déjame dejar esta esquinita para mí. Esto puedo entregarlo sin reservas. Esto otro no lo entrego. Esto yo lo entrego luego. Eso puede pasar si descansamos en nuestro esfuerzo. No podemos ser leales a Dios. No podemos ser leales si nosotros nos fundamentamos en nuestra justicia para hacer las cosas. Pablo nos dio ejemplo de ello en los versículos anteriores. Él logró todo, él construyó su vida, pudo hacer todo lo que para la ley era correcto, y aún así todo fue insuficiente para ganar a Cristo Jesús. Solo Cristo puede hacernos a nosotros justos ante el Padre. Es imposible que nosotros logremos cubrir y cumplir toda la ley. Necesitamos a Cristo. Un joven llamado Charlie. Este joven tenía aproximadamente 17, 18 años. Él vivía con sus padres. En una ocasión sus padres le dijeron que iban a salir a compartir una cena con unos amigos de ellos. Entonces eso implicaba que Charlie se iba a quedar solo en su casa. Entonces él aprovechó y vio como una oportunidad el hecho de salir de la casa mientras sus padres no estaban, utilizando el carro de sus padres, porque sus padres se iban en el vehículo de sus amigos. Entonces Charlie hizo un plan en su mente. Él dijo, yo puedo utilizar el carro e irme y visitar a mis amigos. Aprovechar que mis padres no están y luego cuando ellos regresen todo en orden. Entonces Charlie le preguntó a sus padres, yo puedo utilizar el automóvil. Solamente va a ser por un ratito. Yo voy y vengo. El padre automáticamente le dijo, no puedes tomar prestado el carro, porque tu licencia es reciente, en primer lugar, y no hay necesidad de que tú salgas de noche en el carro. Entonces, el padre le dijo, te quedas en la casa, haces la tarea de sociales que tienes, y nosotros regresamos más tarde. Él insistió y utilizó una estrategia. Él dijo, bueno, quizás si yo le digo a mi padre una razón justificada para yo utilizar el carro, quizás él cede. Entonces, su plan siguió de la siguiente manera. Él le dijo a su padre, bueno, yo tengo que ir a la casa de Tommy. Tommy tiene un libro de sociales y ese libro me va a ayudar a mí a hacer la tarea. Un plan perfecto. Pero el padre conocía a su hijo. Su respuesta fue, todos los libros que tú necesitas están en la casa. No hay necesidad de salir afuera a buscar otro libro. Así que te quedas en la casa, nos vemos, que pases buenas noches. Y sus padres se fueron. En ese momento Charlie se quedó solo y recibe una llamada de Tommy. Tommy le dice, hey, pero ven para mi casa, todos los muchachos estamos aquí, ¿cuándo es que tú vas a llegar?
y eso lo desespera más. Así que Charlie hace un plan casi perfecto para irse de la casa en el vehículo sin permiso, regresar a tiempo y hacer la tarea para que sus padres cuando regresaran vieran todo en orden. Ese era el plan. Así que Charlie decidió que podía ir a la casa lo suficientemente temprano y regresar a tiempo. Entonces, dentro de su plan estaba, debo echarle gasolina al carro para que nadie se dé cuenta. Se fue en el carro para echarle gasolina. De camino, adivinen qué, se le pichó la goma al carro. Ahí estaban los lamentos de Charlie, porque él decía, no podía ser otro día, hoy se picha la goma del carro. Entonces, él que nunca había cambiado una goma, pero sí sabía cuáles eran las herramientas, sacó el gato del carro, sacó la llave de rueda. Entonces, como quien sabe cambiarla, conectó, puso el gato, tomó la llave de rueda e intentó soltar las tuercas de la goma. Pero su esfuerzo no valió la pena. Él hizo fuerza y se cansó. Ninguna de las 5 tuercas del vehículo aflojó. Así que él desesperado, ya él estaba viendo que sus planes se estaban arruinando. Así que fue a una estación de combustible que estaba cerca para pedirle ayuda a uno de los bomberos que estaba en la bomba de gasolina cercana. Entonces, cuando fue allá, el bombero asistió a Charlie, volvió con él a donde estaba el vehículo. Entonces, en ese momento, cuando el bombero estaba con Charlie, ya casi eran las 10 de la noche y su padre llegaba a las 10:30. Así que ya ustedes se imaginan la presión mental que tenía Charlie y cómo él mismo estaba enojado por todo lo que estaba pasando. Así que cuando llegó el bombero para ayudarle con la llave de rueda y aflojar la goma y cambiar la goma, Charlie en su mente estaba pensando, no solamente cambiar la goma, porque si yo cambio la goma, mis padres se van a dar cuenta que salí porque la otra va a estar pichada. Entonces tengo que cambiarla más rápidamente y arreglar la goma que está dañada. Así que cuando llegó el encargado de la estación para ayudarle a quitar la goma, él le pregunta a Charlie, ¿para qué lado tú estabas aflojando la tuerca de la goma? Charlie nota que la pregunta es muy tonta, porque él dice, pero todo se destapa para la izquierda. Si yo destapo un refresco es para la izquierda. Entonces le dice, en sentido opuesto al reloj, a la izquierda. Entonces el encargado le dice, ese fue el problema, porque esta goma viene con la rueda al revés, o sea, la tuerca está al revés. No floja para la izquierda, sino que para la derecha. Ya ustedes se imaginan cómo se sentía Charlie. Se sentía como un tonto ante este hombre que le vino a ayudar y como un tonto doble porque se fue sin permiso en el vehículo de sus padres, no pudo llegar a tiempo, lo pichó y tampoco pudo llegar a la casa de Tommy a la fiesta. Ya se imaginan la tortura que tenía el mismo Charlie en su mente. Había desobedecido a sus padres, haciéndose creer él mismo que era más sabio que sus padres. Pensó que todo iba a ser de acuerdo a cómo era su plan. Nadie iba a notar que él había salido a escondidas ese día. Sin embargo, no pudo cambiar el neumático que estaba pichado. A mayor escalas y en muchas ocasiones, sale de nosotros ese pequeño Charlie que está dentro. Sale de nosotros y no con una intención buena, sino que sale con la intención de desobedecer a Dios solamente para demostrar que mi plan es mejor que el plan de Dios. Queremos hacer lo que nosotros pensamos que es mejor y luego presentarnos como que nada ocurrió. No queremos obedecer a Dios, pero sí consideramos que merecemos los premios que Dios otorga. No queremos obedecer, pero sí queremos que Dios nos acepte en él. Pablo estuvo consciente de que no podía cumplir las leyes por sus propias fuerzas, y mucho menos podía ser acepto ante Dios por sus obras. Al contrario, él debía confiar en la justicia que es de Dios mismo por la fe. Pablo confiaba en la justificación de él, pero que estaba fundamentada en Cristo Jesús por gracia.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que veíamos brevemente en esta mañana. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios trata al pecador como si hubiese vivido la vida de Cristo. Vida santa, justa, limpia, sin pecado. Eso es gracia de Dios. Si andamos o si intentamos añadir una gota de nuestro esfuerzo a la gracia de Dios, ya hemos anulado completamente la gracia de Dios, porque no se trata de nosotros. Dios ha hecho la obra. Mis hermanos y mis hermanas, es agotador para cada uno de nosotros vivir de acuerdo a nuestros estándares, vivir de acuerdo a nuestra justicia. Capítulo 3 de Romanos, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente. Y en cualquier idioma que se traduzca gratuitamente es gratis, en cualquier idioma, la implicación es la misma. Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos confiar en Cristo Jesús como nuestro Redentor y quien nos acerca al Padre por el sacrificio que ya Él hizo. Mis hermanos, nosotros necesitamos también crecer en comunión con Dios, pero por medio de la vida comunitaria. Eso implica ser misericordioso con mi hermano, preocuparme sinceramente por cómo está mi hermano, por su vida de oración, orar por él y también confrontarlo cuando sea necesario, como veíamos el domingo anterior en el sermón pasado. Mi hermano, no sigas construyendo un palacio con tu justicia utilizando arena a la orilla del mar en medio de una tormenta. Eso es lo que nosotros hacemos cuando intentamos construir nuestras vidas, intentar establecer nuestra justicia de arena a la orilla del mar en medio de una tormenta. Si en este momento hemos sentido la insuficiencia en poder presentarnos justos ante Dios, esa es una buena y una cierta señal, porque no podemos. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados es por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios es quien a nosotros nos ayuda a presentarnos justificados. Cristo es quien nos ayuda a presentarnos justificados ante el Padre. Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos insta a confiar en su justicia por la fe y en su poder evidente en la resurrección de Cristo de los muertos. En tercer lugar, vamos a ver el incomparable valor de conocer a Cristo, cómo implica vivir confiados en el poder de su resurrección. En una generación como la que vivimos actualmente, de tanta incertidumbre, con tantas luchas y debilidades, tenemos la esperanza firme de que este mundo no es nuestro final. Cristo es nuestra esperanza presente y nuestra esperanza futura. Cristo ha resucitado con poder y es nuestra garantía. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Gloria a Dios que ha resucitado. No podemos nosotros vencer el pecado. No podemos servir y no tenemos esperanza segura en la eternidad solo por nosotros hacer cosas. No tenemos esperanza segura en la eternidad solo por cumplir la ley. La resurrección de Cristo fue la expresión clara
de su poder para resucitar y vencer la muerte. En este pasaje Pablo sabía que era insuficiente para cumplir la ley y con ella vencer el pecado y servir con ello a Dios. Pablo estaba consciente de ello, de que era insuficiente. El versículo 9 dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, versículo 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Pablo sabía que era insuficiente. Pablo sabía que no podía cumplir por sus fuerzas las leyes de Dios. Sin embargo, las preocupaciones de Pablo, aún en los padecimientos de Jesucristo, lo que él sufría por Cristo Jesús, fueron un motor para exhortar a los filipenses que se regocijen, porque el poder estaba en que ya Cristo había resucitado. Este regocijo solo tiene sentido a la luz de la resurrección. El hecho de gozarme en medio del sufrimiento, en medio de padecer por Cristo Jesús y aún así regocijarme, solamente tiene sentido a la luz de la resurrección. El poder de la resurrección de Cristo santificó a Pablo para vencer la tentación y las pruebas, llevar una vida santa y proclamar con valentía y eficacia el Evangelio por el poder de la resurrección. ¿Qué a nosotros nos impide entregar nuestras vidas al Señor, conociendo que en Él está el poder? Nuestra predicación sería vana, proclamar el Evangelio sería vano si Cristo no hubiese resucitado. Y mis hermanos, la buena noticia es que Cristo ha resucitado. ¿Algo te falta para predicar el Evangelio hoy? Hoy tenemos el poder de Dios para proclamar el Evangelio. Las tentaciones que tienes te hacen sentir inmerecedor de acercarte al Señor. El Señor te entrega por medio de su Espíritu y la resurrección el poder que necesitas para vencer la tentación, para resistir la tentación, si confías en Cristo Jesús y en su inmenso poder. Mis hermanos, el mismo centro de padecimiento de Pablo era el deleite en el Señor. El Señor seguía siendo para Pablo su amigo fiel. Y para nosotros en esta mañana, en medio de cualquier sufrimiento que estemos nosotros pasando, sufrimiento que otras personas puedan ver, o sufrimiento que nadie puede ver y solamente nosotros estamos enfrentando, en medio de ese padecimiento por el Señor mismo sigue siendo nuestro amigo fiel. El Señor mismo soportó todas las pruebas y las tentaciones, y por Él nosotros podemos venir hoy confiadamente a adorarle. Por Él nosotros podemos venir confiadamente y encontrarnos, descansar en Él, y que nuestra alma se sienta plena solamente en el Señor, por el poder de su resurrección. Mis hermanos, en conclusión, no desperdicies tu vida. Los días pasan rápido, no desperdicies tu vida. Mirad pues cómo andas, con diligencia, no como los necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Mis hermanos, debemos de ser leales al Señor y no por nuestras fuerzas. Es porque Él a nosotros nos fortalece por medio de la resurrección de Cristo Jesús. No vale nuestra justicia, no vale nuestro esfuerzo, sino el esfuerzo que ya Cristo ha hecho. Nosotros no somos huérfanos, somos hijos de Dios. Nosotros no estamos solos, el Señor está con nosotros. Si creemos en Cristo Jesús. Yo soy la vid, dice el Señor. Yo soy la vid.
te sientes que no estás dando fruto, te sientes que estás desnutrido, estamos quizás desconectados de la vida. Necesitamos conectarnos a la vida. Necesitamos permanecer en el Señor, no por nuestras fuerzas. Necesitamos depender del Señor, no por nuestras fuerzas. Pero el Señor es tan sabio, Dios es tan sabio y tan soberano, que conociendo nuestra debilidad, crea todos los mecanismos para que nos acerquemos a Él. Contamos con su palabra, contamos con una comunidad de creyentes que miramos fijamente a Cristo Jesús. Su Espíritu Santo está con nosotros, nos fortalece y hoy podemos venir confiadamente al Señor, confiando en su poder. Hemos visto de cómo el incomparable conocimiento de Cristo Jesús, no hay forma de comparar esa experiencia de conocer al Señor, nos lleva a considerar todo como pérdida. Nos lleva a vivir por la justicia de Dios, no por mi justicia. Y nos lleva a vivir confiadamente en el poder de la resurrección. Cualquier falsa creencia es como un hombre ciego entrar a una habitación oscura a buscar un gato negro. No va a encontrar nada allí. Puedes aferrarte a tus logros, puedes aferrarte a tus logros religiosos, puedes aferrarte a tus logros humanos, pero ese sendero te lleva por la destrucción eterna. Necesitamos al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra y te pedimos que ella pueda crecer en nuestro corazón. Nosotros queremos ser intencionales y entregarte nuestras luchas. Todos los días estamos tentados a nosotros tomar la dirección de nuestras vidas. Todos los días estamos luchando con nosotros mismos para estar en control de las cosas. Padre, nosotros no queremos seguir provocando desorden. Nosotros queremos tu orden. Padre, nosotros queremos vivir de acuerdo a tu reino. Nosotros queremos vivir de acuerdo a tu palabra. Te entregamos nuestro corazón. Todos los días ayúdanos a hacerlo. Estamos confiados de que conocer a Cristo Jesús es lo que a nosotros nos hace libres. No cualquier creencia, no creer lo que otra persona haga, no creer lo que dicen de nosotros, sino lo que tú dices que nosotros somos por medio de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.